estamos haciendo una historia social del arte y de la arquitectura que nos permite ver cómo en la conformación de estas manifestaciones culturales confluyen diferentes factores, tanto políticos, económicos, sociales, religiosos, por supuesto culturales, que nos dan la posibilidad de entender con mayor claridad un mundo que sigue siendo parte del nuestro y que ha quedado en los siglos anteriores a nuestra realidad. El investigador Armando Hernández Soberville, académico del programa de Historia de El Colegio de San Luis, ha realizado una investigación histórica de los principales edificios del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, no solo por el interés académico, sino convencido de la importancia de rescatar esas primeras manifestaciones culturales, económicas, sociales y políticas de la época virreinal y mostrarlo a las nuevas generaciones. Además, busca en una siguiente etapa de su proyecto poner al alcance de todos la reconstrucción virtual de edificios antiguos que han formado parte esencial desde la fundación de San Luis Potosí hasta nuestros días, con el uso de nuevas tecnologías y el apoyo de otras disciplinas. Rescatar estos espacios no significa nada más rescatar históricamente una casa, un edificio, una iglesia. Todos ellos son espacios de importancia capital para la historia de San Luis Potosí. Todos ellos han jugado un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de nuestra población, en el sentido histórico, en el sentido político, en el sentido religioso, en el sentido cultural, en el sentido social. La construcción de lo que hoy es el Palacio de Gobierno tuvo su propia historia. Es el último espacio de poder civil encargado por el poder virreinal y que guarda una compleja historia. Tuvo que esperar 40 años para definir su construcción. La historia del Palacio de Gobierno se remonta al año de 1767, fecha en la que se ordenó su construcción. Sin embargo, en este sitio se localizaba la antigua Alhóndiga, lo que desató una larga disputa por el interés económico que ello significaba. Las alhóndigas sirvieron durante el virreinato para mantener un equilibrio económico. Son espacios en los que llegaba el grano, y al tenerlos concentrados se podía tener control de sus precios. Se convertía en ese momento en una válvula de presión social. El proyecto de investigación del historiador incluye también sedes del poder religioso. ¿Se imaginan una casa del tamaño real dentro de una capilla? Ese fue parte del hallazgo en su investigación de la Capilla de Loreto, una de las más importantes dedicada a esa advocación en la época del virreinato. Se trata de una capilla que le es accesoria a una iglesia. Y esta capilla hoy en día llega mutilada, llega transformada porque en su interior conservaba la casa, la Santa Casa de Nazaret, la réplica de la Santa Casa de Nazaret a escala real. Esto es una casa dentro de una iglesia. Y esto pues se ha perdido. Con documentos originales, el uso de nuevas tecnologías y el apoyo de varias disciplinas, se ha reconstruido ese espacio que permite entender cómo era en el siglo XVII ese lugar de reflexión para los jesuitas. Un espacio fundacional. La ermita de la Santa Vera Cruz fue la primera sede del poder religioso secular en San Luis Potosí y las noticias sobre la misma se remontan a finales del siglo XVI. Gracias a su investigación histórica, encontró los planos y aunque físicamente no quedan vestigios, su reconstrucción virtual permite rescatar ese edificio, localizado en uno de los patios que hoy ocupa la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No solamente se trata de rescatar el edificio, sino que al hacerlo nos permite entender el desarrollo urbano de aquel primer asentamiento de españoles y con ello entender cómo fue creciendo paulatinamente el pueblo y después ciudad de San Luis Potosí. Nos hace ver con mayor certeza cuáles eran las rutas procesionales, cuáles eran los caminos que se estaban tomando en consideración para ir estructurando urbanísticamente esta población. Rescató en su investigación la existencia de una antigua parroquia a un costado de lo que hoy es el Palacio Municipal y en el terreno que hoy ocupa la catedral. En 1596 ya hay registro del inicio de su construcción en ese pequeño pueblo de españoles y que financiado por prósperos mineros en 1611 termina su construcción.
y con ello se va definiendo el trazo de la ciudad. Una capilla que a finales del siglo XVII erigió el alcalde mayor don Martín de Mendalde. Esta capilla era muy importante porque se encontraba anexa al edificio de las Casas Reales, un edificio en el que se concentraba el poder del gobierno virreinal, pero que también tenía dentro de su estructura arquitectónica la cárcel. Entonces se conjugan ahí varios elementos de poder dentro de un mismo espacio. Para el académico, la mejor forma de apreciar el patrimonio cultural, de cuidarlo y respetarlo, es conociéndolo. De ahí la importancia de la investigación histórica y de la reconstrucción virtual para ponerlo al alcance del gran público. Entonces el proyecto está buscando poco a poco abrirse no solamente espacio dentro de la academia, sino con el gran público y al mismo tiempo con aquellas personas encargadas de la generación de las políticas públicas que nos conduzcan a la conservación y a una mejor apreciación de lo que nos pertenece como patrimonio cultural.